Bueno, ahora sí, partimos. Una alegría, un placer muy grande saludarla, saludar a nuestras expositoras, a las expositoras de esta mesa, y saludar a quienes también nos acompañan acá presencialmente y a quienes se van a unir o ya están unidos telemáticamente. Bienvenidas y bienvenidos entonces a esta mesa, a la mesa número 9, este primer Congreso de Educación Musical y Musicología, diálogo interdisciplinar organizado por la Facultad de Humanidades y el Departamento de Música de la Universidad de La Serena. En esta ocasión, en esta mesa, tenemos 4 comunicaciones, todas a cargo de mujeres, y tenemos temáticas que van desde la educación y la musicología con un fuerte sello, se podría decir, como de musicología histórica. Me está dando cuenta por los resúmenes de las comunicaciones y por sus títulos, y donde también destaca la presencia femenina. O sea, hay algunas comunicaciones que se tratan de mujeres, como es el caso de la primera, que va a ser presentada por Amanda Cabeza y Carla Molina, profesoras egresadas de la Universidad de Chile. Esta primera ponencia lleva por título Elisa Gayán y Elena Weiss, dos proyectos de educación musical a mediados del siglo XX en Chile. Vamos a invitar entonces a Amanda y a Carla. Recordamos a nuestras expositoras que tienen 15 minutos para exponer y, digamos, a los 15 minutos yo voy a comenzar a recordarles que el tiempo se ha cumplido y dejamos entonces las preguntas para el final de todas las comunicaciones. ¿Ya? Permiso. ¿Se ve la diapositiva 1, la Sí, 2, se ve. la Ahí 2? dice Sí, estructura, se ve. presentación, ¿eso? Sí, Sí. ya está. Súper. Muy buenas tardes. Como bien nos presentó el moderador, yo me llamo Amanda Cabeza y mi compañera es Carla Molina. Y queremos agradecer a la Universidad de La Serena y a la organización por brindar esta instancia y por poder darnos la oportunidad de dar esta presentación. Bueno, la presente ponencia se enmarca en la ejecución de la investigación Elisa Gayán y Elena Weiss, dos proyectos de formación y de educación musical a mediados del siglo XX, financiado por el Fondo de la Música Convocatoria 2021, en la línea de investigación. En esta ocasión, nuestro objetivo principal es poner en relieve los proyectos sobre educación musical a nivel superior de Elisa Gayán y Elena Weiss, destacando cómo cada uno de ellos fue un reflejo del quehacer y agencia de estas mujeres en la música. Para llevar a cabo esto, desarrollaremos esta presentación en 3 etapas diferentes. En primer lugar, realizaremos una descripción del quehacer y labor de Elisa Gayán y Elena Weiss, poniendo énfasis en los proyectos de educación que lideraron la Escuela Musical Vespertina y la Escuela Moderna de Música. En segundo lugar, abordaremos las características de ambos proyectos entablando similitudes y diferencias, considerando su vínculo con la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Y en tercer y último lugar, nos interesa reflexionar en torno al devenir de ambos proyectos y su incidencia hasta el día de hoy. La metodología utilizada se basó en el análisis crítico de fuentes bibliográficas, principalmente de carácter testimonial, fuentes hemerográficas y el uso de la entrevista como metodología cualitativa para complementar la información recabada. Vamos a partir por Elisa Gayán. Elisa Gayán nació en 1912 e inició sus estudios como intérprete en piano en el Conservatorio Nacional con el profesor Alberto Speaking, convirtiéndose posteriormente en su ayudante. Esta experiencia dio comienzo a una carrera docente de más de 40 años dentro de esta institución, ejerciendo como profesora de cátedras de piano, cursos de psicología, de psicopedagogía, musicoterapia y metodología musical. Su interés en la música, en la educación musical, se vio reflejado, entre una de esas instancias, en la fundación y puesta en marcha de la Asociación de Educación Musical en 1946, junto a otros académicos como Cora Bindoff o Carlos Izamal, donde Gayán cumplió el rol de secretaria inicialmente, asumiendo su presidencia en el 1960.
Esta agrupación se preocupó de diagnosticar y buscar solucionar los problemas inherentes a la educación musical a nivel nacional, lo cual se materializó a través de cursos de perfeccionamiento para el profesorado, realización de congresos y seminarios en torno a la educación musical, el incentivo al desarrollo coral y la realización de festivales corales a nivel nacional. Otro asunto que trataron fue la vinculación con la clase trabajadora, realizando distintas actividades musicales que incluyeran a este último grupo. Como medio de difusión de las temáticas que abordaron, crearon el Boletín de Educación Musical. Ahí pueden ver en la diapositiva pequeños extractos que pudimos encontrar sobre ediciones de este boletín. Ahí compartían con la comunidad las últimas experiencias y métodos de mayor aceptación en torno a la formación musical. Volviendo a Gayán, uno de los hitos que más destaca de su carrera profesional fue el nombramiento como decana de la Facultad de Bellas Artes en 1968, siendo la primera mujer en asumir este cargo. En el marco de esta labor, ella lideró diferentes iniciativas y cambios dentro de la facultad, entre ellas la apertura de talleres libres de la carrera de composición, la creación de la carrera de electroacústica y tecnología en sonido, que actualmente es ingeniería en sonido, además de fomentar la creación de la carrera de pedagogía y educación musical. A pesar de construir una extensa carrera, siempre en torno a los espacios vinculados a la institucionalidad musical de la época, su memoria no forma parte de esta. Nosotras, para reconstruir su quehacer, recurrimos principalmente a fuentes de carácter testimonial, entre ellos escritos que hablasen de su labor, como también documentos escritos por ella, siendo estos últimos una fuente testimonial directa de sus intereses personales. Hasta el momento, nosotras hemos revisado 18 diferentes escritos de Gayán en la revista musical chilena que nos aportan en este sentido. En ellos los temas abordados se relacionan principalmente con la formación musical, por ejemplo, la educación musical inicial en etapas preescolares, actualizaciones o notas sobre las acciones realizadas por la Asociación de Educación Musical, reflexiones en cuanto a los planes y programas de carreras universitarias, como también de los espacios escolares, contando incluso con un escrito relacionado con el área de la musicoterapia, sobre un proyecto de investigación interdisciplinar realizado en el Hospital Psiquiátrico de Santiago en 1952. Entonces, a pesar de que Elisa Gayán inició sus estudios en el ámbito de la interpretación, ejerciendo posteriormente como profesora de piano en el Conservatorio Nacional, su quehacer se ligó fuertemente con los procesos formativos, concibiendo la música como un pilar fundamental para el desarrollo social y cultural. Su capacidad de agencia y acción se plasman en las diversas iniciativas que fomentó y lideró. En esta ocasión, nos interesa a nosotras profundizar en la creación de la Escuela Musical Vespertina como un reflejo de su labor. La Escuela Musical Vespertina se fundó en 1970 junto al entonces decano Alfonso Letelier Viana, siendo Gayán su director hasta 1968. Esta escuela, que se desarrolló al alero de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales en ese momento, estaba enfocada en impartir de forma gratuita clases de música, permitiendo a sectores de la población que antes estaban marginados de estos espacios pudieran acceder a esta formación. A los estudiantes no se les solicitaba prueba de ingreso y sus clases eran realizadas con los mismos planes y programas de la facultad, así como también la misma planta docente. Allí se dieron cursos de armonía, contrapunto, orquestación e instrumentación, los que funcionaron intensivamente, acogiendo a gran cantidad de los miembros de conjuntos que participaban en la escena de la nueva canción chilena, posibilitando así una síntesis entre la música académica de tradición escrita y la música popular. La formación de esta institución no tenía fines profesionalizantes, sin embargo, en caso de que hubieran alumnos o estudiantes que demostraran destacadas habilidades, podían ingresar al régimen diurno de la facultad, el que hasta aquel momento, si bien era gratuito, sí contaba con requisitos de ingreso. En la siguiente diapositiva podemos ver algunas fotitos que hemos encontrado sobre las clases realizadas en la Escuela Vespertina, y justo las que están ahí son en el marco de la visita de Luigi Nonno, un compositor italiano que participó de varias actividades. En consecuencia, nosotros creemos que la creación de este espacio responde directamente a los intereses plasmados por Gayán en sus escritos, creado a partir primero de una mirada social, donde el fin profesionalizante no era primordial, creado más bien como una manera de democratizar el acceso a la educación musical. Ahora, con respecto a Elena Weiss nació, al igual que Gayán, a inicios del siglo XX, en 1909, en la ciudad de Concepción.
Posteriormente se trasladó a Santiago con su madre, Ana Band, quien fue su primera profesora de piano. En Santiago estudió en el Conservatorio Nacional, donde fue inicialmente alumna de Dindo Paoli y luego de Rosita Renard, llegando a convertirse en una gran intérprete. Fue ayudante además de análisis musical de Domingo Santa Cruz y abrió su propia cátedra de clavecín en el Conservatorio ya reformado. En su labor como intérprete integró la Orquesta Sinfónica de Chile por más de 20 años, donde se desempeñó como pianista encargada de la celesta y como solista de clavecín, desarrollando así, como ya mencioné, una gran vida de intérprete. Si bien su contribución no se ha reflejado en su justa medida en la historiografía musical nacional, a través de una exhaustiva revisión de bibliografía y la realización de entrevistas a personas que la conocieron en vida, hemos podido reconstruir parte de su quehacer. Particularmente para su faceta de intérprete, ha sido de gran ayuda los programas de conciertos conservados actualmente en el CEDIN. Acá en el PowerPoint tenemos parte de estos programas. Encontramos en total 6 programas en el CEDIN entre los años 1944 y 1946, en donde ella figura como una gran intérprete de clavecín tocando repertorio para este instrumento. Ya dentro de su actividad vinculada con la educación musical, sus mayores contribuciones son la fundación de la Escuela Moderna de Música en 1940 y la creación de 3 textos para el aprendizaje del piano: Mi amigo el piano, Los maestros del clavecín y Selección de clásicos. Esto es en coautoría con René Amengual. También participación de la gestación y puesta en marcha de la sede occidente del Conservatorio de la Universidad de Chile en 1974. Esta iniciativa fue de corto alcance, ya que en 1975 la Facultad de Ciencias y Artes Musicales y Escénicas volvió a su original conformación. En este caso nos detendremos en la fundación en 1940 de la Escuela Moderna de Música. Elena Weiss, junto a Juan Orrego Salas, Olga Solari, René Amengual y Alfonso Letelier, crean esta institución, siendo Weiss la que asume su dirección hasta 1988. Es importante señalar que la Escuela Moderna de Música fue la primera institución que se fundó luego de la reforma al conservatorio y que pudo hacerle el contrapeso a la educación impartida por el plantel estatal. Con respecto a la razón de la fundación de la escuela, según el testimonio de Edith Fischer, Elena Weiss pensó que era mejor tener una institución organizada, donde prevaleciera un ambiente de aprendizaje y existieran planes y programas para organizar sus contenidos, en vez de realizar clases particulares. Vivian Gurman coincide con este análisis para fundar la escuela moderna, ya que existía la necesidad en el ambiente musical de la época de acoger a profesores de música, algunos del Conservatorio Nacional y otros que ejercían su profesión en sus domicilios o visitaban a sus alumnos en sus hogares. Abro paréntesis. En aquella época la enseñanza privada se realizaba en la casa de los alumnos, lo que hacía muy poco apropiado el trabajo del músico. Difícil era llevar a cabo un programa de estudios conducentes a profesionalizar al instrumentista, quien abordaba el estudio del instrumento solo como una afición, en la mayoría de los casos. Cierro paréntesis. Inicialmente, la escuela moderna estaba ubicada en una edificación en la calle Vidaurre y no exigía examen de admisión, pero producto de la demanda de matrículas debieron trasladarse en sucesivas oportunidades e integrar dichos exámenes. Luego de residir en Vidaurre, cambiaron su dirección a San Ignacio con la Alameda, también en la comuna de Santiago Centro. Posteriormente, en 1969, se trasladaron a Providencia a la calle Pío X. Esta escuela ofreció un horario alternativo a la propuesta del plantel estatal, entendiendo que los estudiantes debían completar su educación general, y ofrecieron el libre acceso a los estudiantes sin hacer restricciones de edad, por lo que se presentaron como una alternativa diferente a lo que ofrecía el Conservatorio Nacional. Con respecto a las dinámicas de aprendizaje que se desarrollaron en la escuela moderna, el testimonio de Lionel Party destaca, por un lado, la posibilidad que tenían los estudiantes de tener más de una clase a la semana, y por otro, la sistematicidad y exigencia dentro de su organización, realizando certámenes cada 2 meses, además de los exámenes de fin de año. También Edith Fischer relató cómo la escuela moderna había implementado un sistema de grabación a través de discos de cartón, donde se grababa la interpretación de los estudiantes, documentando así su avance año a año.
Al igual que Elisa Gayán, Elena Weiss se formó en el área de la interpretación, profesión que en el caso de ella ejerció activamente por más de 20 años. Su interés por la excelencia en la ejecución de un instrumento se reflejó en el enfoque de las iniciativas que levantó en el campo de la educación musical, tanto en respecto a la creación de textos para la enseñanza del piano, los que se encuentran actualmente como bibliografía obligatoria o complementaria de las carreras de música en Chile, como también en la exigencia de la Escuela Moderna de Música durante su administración, demostrando así una gran capacidad de agencia. Ya pasando a la segunda parte de nuestra presentación, en donde queremos entablar los vínculos y diferencias y su relación con la institucionalidad de la Universidad de Chile. Primero decir que los proyectos de educación de Elisa Gayán y Elena Weiss respondieron a diferentes necesidades y intereses, uno con un enfoque más inclusivo y otro con un perfil ligado a la excelencia de la ejecución de un instrumento. Nos interesa destacar que ambas instituciones funcionaron hasta antes del golpe de Estado, pero fue solo la Escuela Moderna la que se pudo adaptar al nuevo contexto sociopolítico. En cambio, la Escuela Vespertina cesó sus funciones. Dado que el fin último de estas dos instituciones difería entre sí, como se mencionó, pudimos establecer ciertas diferencias en función de sus propios intereses. Por un lado, la Escuela Vespertina incluía repertorio de música popular, dado que se adaptaba a los intereses de los estudiantes que asistían a esta instancia. En cambio, durante el periodo de la administración de Elena Weiss, la enseñanza de los instrumentos era a través del repertorio de música docta. Otra diferencia entre ambas instituciones es que la escuela vespertina era una escuela que no exigía examen al entrar y era una enseñanza gratuita. Por el contrario, la escuela moderna de música realizaba exámenes de admisión y cobraba arancel. Otro elemento en el que difería era el horario en el cual se impartían las clases, ya que la escuela vespertina estaba pensada para brindar un horario en el que la población trabajadora pudiera asistir. En cambio, la escuela moderna ofrecía un horario compatible con otros tipos de estudios. A pesar de las diferencias establecidas, ambas instituciones tenían una dependencia a lo que actualmente es la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. En el caso de la Escuela Vespertina de Música, esto se materializa a través del uso de los mismos planes y programas de las carreras diurnas, junto con también el mismo plantel docente. Por lo que podemos deducir que la enseñanza de la escuela vespertina era de una conducción similar a la de la Facultad de Artes en su régimen diurno, salvo por la apertura a músicas populares y los no requisitos de ingreso. Por otro lado, el caso de la escuela moderna coincide con el de la escuela vespertina en el uso de los mismos planes y programas de la Universidad de Chile, pero su implementación regía bajo la administración de Elena Weiss y de los docentes de la escuela moderna. Otro elemento que vinculaba y generaba dependencia de la Facultad de Artes con la Escuela Moderna era que la primera conformaba comisiones de profesores para los exámenes de fin de año de la Escuela Moderna. En ambos casos, aún no hemos podido determinar cuándo cesó esta dependencia entre estas instituciones. En cuanto al devenir y situación actual de las iniciativas, podemos comentar que, primero, la Escuela Moderna de Música sigue en funcionamiento, contando actualmente con 3 distintas sedes. A diferencia de los cursos impartidos en sus inicios, en la actualidad ha implementado nuevas carreras y menciones, contando también con preuniversitarios en música, danza y además programas de educación continua. La administración de la Escuela Moderna de Música se encuentra actualmente bajo la Fundación para la Educación y la Cultura Valentín Letelier, institución creada para la administración económica de la Universidad Andrés Bello. Con respecto al devenir de la Escuela Musical Vespertina, esta suspendió sus funciones después del golpe de Estado en el 73. Actualmente existe la Academia de Extensión Musical, como parte de la Facultad de Artes de la Chile, la que nace en 1996 como una instancia para estudiantes que desean incursionar en la formación musical de manera no profesionalizante. Sin embargo, no la concebimos como una continuación de la Escuela Vespertina, ya que no representa los mismos proyectos los mismos intereses del proyecto inicial. Ahora, con relación a las figuras de Elena Weiss y Elisa Gayán, podemos decir que si bien ambas son conocidas dentro del ámbito musical, no se ha profundizado en los diversos aportes que realizaron en esta materia. En el caso de Gayán, al no tener continuidad las iniciativas que lideró, sus aportes quedaron relegados de la historiografía tradicional. Por otro lado, en el caso de Weiss, la continuidad de sus proyectos como la Escuela Moderna y la utilización aún en el presente de sus métodos de piano ha permitido que su nombre figure aún en la actualidad. Sin embargo, limitando su quehacer a las iniciativas mencionadas, dejando de lado su legado y labor como intérprete.
Sí, falta el cierre. Y por último, extraordinario. Cabe destacar, finalmente, que consideramos que ambos proyectos son una muestra del accionar y liderazgo de ambas mujeres, quienes a partir de sus propias herramientas y conocimientos lograron plasmar de manera concreta su quehacer e intereses particulares en la música. Entonces, estamos. Ustedes habían preparado. Le damos las gracias entonces, muchísimas gracias a Amanda y a Carla por la exposición y por ajustarse de manera tan perfecta al tiempo, todo muy bien. Así que llegamos al turno de la segunda comunicación de esta tarde, que se llama, como dice maestro, estudio y montaje de piezas de canto llano y canto de órgano según las enseñanzas del tratado El Melopeo y Maestro, de Pedro Cerone. O Cherone, ahí Gina me va a corregir cómo se pronuncia, ¿ya? A cargo de Gina Allende, profesora titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile, intérprete, investigadora, teórica, en fin, a quien recibimos con mucha alegría. Gina, tienes Gracias. 3 minutos y después te voy a interrumpir, entonces. Muchas gracias. Comparto pantalla, entonces. Muy buenas tardes y agradezco la invitación y la iniciativa de la Universidad de La Serena para este congreso donde une dos pasiones en realidad, la musicología y también la pedagogía. Les presentaré el proceso y resultado de una investigación realizada en 2021, apoyada por la Dirección de Artes y Cultura de la Vicerrectoría de la Universidad Católica, y este trabajo combinó el estudio teórico y práctico para la investigación musical de piezas seleccionadas de canto llano y canto de órgano en el contexto de la España post-tridentina. Para el aspecto teórico nos basamos en el Tratado del Melopeo y Maestro de Pedro Cherone, publicado a inicios del siglo XVII. El repertorio fue seleccionado de las siguientes fuentes: Graduale Dominicale, la colección de himnos de Tomás Luis de Victoria, Graduale Triplex, específicamente los cantos que están en la notación de Sangal provenientes de la tradición medieval, y la colección de canciones marianas, Tempio Armónico de la Beatísima Vergine, publicado en Roma. La experiencia que propuso esta investigación fue aprender estas piezas sacras según las indicaciones de un tratadista cuyo texto evidenciara una postura pedagógica y que señalara de manera minuciosa y metódica lo que a fines del siglo XVI y comienzos del XVII, y bajo su criterio, sería el camino más apropiado para su interpretación. Tanto las obras elegidas como el tratado se enmarcan en la contrarreforma de la Iglesia Católica y a pocas décadas de concluido el Concilio de Trento. En esta presentación abordaré los siguientes aspectos. ¿Qué es el Melopeo y Maestro de Pedro Cherone y por qué fue elegido para este estudio? Y la secuencia de trabajo adoptada para el montaje de las obras y su resultado. ¿Qué es el Melopeo y Maestro? Es un tratado de música teórica y práctica publicado en Nápoles en 1613 con los prestigiosos editores Juan Bautista Gardano y Lucrecio Nucci. Es un texto que contiene 22 libros de diversa extensión, donde trata los distintos temas que convienen a la formación de un novel músico, comenzando en su libro 1 con los, comillas, avisos, documentos y moralidades, cierre comillas, que no es otra cosa que el deber ser de un buen cantante y de un perfecto músico, concluyendo en el libro 22 con los desafiantes enigmas musicales para quienes ya tienen una formación acabada y se han convertido en un melopeo. El documento transita entre sus libros 2 y 21 por la enseñanza del canto llano, canto de órgano, contrapunto, composición, la presentación de diversos instrumentos musicales y sus afinaciones.
Mención aparte merecen las páginas introductorias del tratado, que nos presentan en primer lugar las oraciones antes de estudiar, evidenciando de entrada el carácter formativo de su texto. Luego una dedicatoria a la Virgen materializada en una obra vocal que marca la imagen de María, y a sus pies un poema italiano que lo podemos encontrar en la primera parte de la colección de laudes espirituales llamada Tempio Armónico de la Beatísima Vergine Nuestra Señora. Esta sola página del tratado merece un estudio profundo, ya que la partitura muestra contenidos propios de la teoría básica musical que todo aprendiz debe saber. Además, la puerta que nos abre a través de la inclusión de un poema de los Laudi espirituales nos sitúa en el mundo de la música devocional de la Contrarreforma. A continuación, incluye la dedicatoria al rey Felipe III señalando, comillas, para que la música práctica tan usada en sus reinos y provincias se ponga a mejor término, para que así se mejore y ennoblezca, cierre comillas, insinuando con ello una crítica a los maestros españoles contemporáneos al autor. Es interesante cómo Cherone revela desde un inicio la mixtura que hace entre la teoría y la práctica, y lo señala claramente diciendo, comillas, he ordenado este presente volumen engastando como cosa nueva la teórica en la práctica, y juntamente interponiendo muchos avisos y muy provechosos para desechar los vicios y abrazar las virtudes. Dada la amplitud y detalle de los temas tratados, este texto se constituyó en un referente para los tratadistas del siglo XVII, especialmente para dos grandes autores españoles, Pablo Nazarre y Andrés Lorente, quienes lo citan en sus respectivos tratados. ¿Por qué la elección de este tratado para nuestro estudio? En primer lugar, Cherone se ubica en un momento clave en el devenir de la música sacra europea, la Contrarreforma impulsada por el Concilio de Trento, celebrado entre los años 1545 y 1563. Sin embargo, la razón más poderosa que nos llevó a entrar en este valioso documento fue su carácter pedagógico por excelencia. Al abordar música de tiempos pretéritos, donde la partitura solo entrega una mínima parte de la información, es crucial contar con evidencias que guíen la interpretación. Son materiales que colaboran con el intérprete actual y posicionan el repertorio estudiado en un lugar que les fue propio, pudiendo así resonar en las voces e instrumentos de nuestro tiempo. Cherone en este sentido se instala como el maestro ideal, ya que escribe para principiantes, sin dar por sabido ningún contenido, y su texto abarca de manera íntegra la formación de un músico de su tiempo que se desenvuelve en un contexto eclesiástico. Todo lo señalado nos llevó a adoptar este autor bergamasco como guía en este experimento, donde el estudio de un repertorio sacro, monódico y polifónico estaría basado en la secuencia de recomendaciones y acciones concretas sugeridas por él, incluida la práctica de la solmización. Una vez definido el texto que nos daría las bases teóricas, se seleccionó el repertorio. Se optó por cantos de los tiempos de Adviento y Navidad. Las obras que fueron seleccionadas corresponden al repertorio de canto llano y canto de órgano, los dos tipos de composición vocal que son abordados en la enseñanza de la música en las catedrales hispanas, según lo demuestran un número importante de tratados españoles dedicados a la primera etapa de la enseñanza de la música entre los siglos XVI y XVIII. La interpretación del repertorio estuvo a cargo de un grupo vocal femenino, ya que la pregunta fue, ¿cómo habrían sonado estos repertorios en un convento de monjas? Para la interpretación de canto de órgano, 4 voces, acudimos al apoyo de violas da gamba para los registros de tenor y bajo. Los cantos monódicos se extrajeron del Graduale Dominical, impreso por Antonio de Espinosa y publicado en 1576 en Ciudad de México, Nueva España, bajo la revisión de Juan Hernández, cantor y maestro de capilla de la Catedral de México durante la segunda mitad del siglo XVI. Según nos señala en detalle Bárbara Pérez Ruiz en su artículo sobre impresos litúrgicos mexicanos, este documento tiene incorporados los cambios sufridos por algunos cantos cuando estos se revisaron bajo la nueva estética post-tridentina. Los cantos polifónicos se extrajeron del himnario de Tomás Luis de Victoria, publicado en Roma en 1581.
La selección finaliza con el Laude Spirituale or Ecotil mio core, sacado de la primera parte de la colección Tempi Armonico de la Beatísima Vergine, publicado en Roma en 1599. Para estudiar el repertorio antes señalado, nuestra investigación se centró en los libros 1 al 8, donde Cerone aborda los aspectos musicales y extramusicales necesarios para la ejecución de canto llano y canto de órgano. De la lectura de Cerone en relación a la teoría básica para leer los cantos surgió una secuencia de contenidos que se refieren a la canto solmizado a través de los hexacordios. Y ahí están los contenidos básicos como las deducciones, los signos, las 20 letras de la mano, etc. También una secuencia de ejercicios para la lectura. Aquí vemos las imágenes que da Cerone para los hexacordios, la mano, la gama, ut. Y acá está la secuencia de conocimientos de los tonos, de las mutaciones, de avisos para cantar y solfear más seguro. Y también la introducción de los tonos, que es tan importante. Ahí tenemos algunos de los ejercicios sugeridos por Cerone. En nuestro caso, todas las mujeres que integraron el equipo sabían leer música, pero la mayoría de ellas no sabía solmizar. Por lo tanto, el aprendizaje del repertorio respetó la secuencia de ejercicios sugerida por Cerone, en combinación con la instrucción de nuestro maestro de canto, un músico con experiencia práctica en la lectura y entonación del canto gregoriano tradicional a partir de la lectura de los neumas consignados en el Graduale Triplex. De esta manera se combinó la práctica de la tradición oral con las sugerencias escritas del tratado. Escucharemos la monodia del himno de Adviento de Tomás Luis de Victoria, el que está cantado siguiendo uno de los ejercicios propuestos por Cerone para el estudio inicial de un trozo musical monódico. El registro corresponde en primer lugar con las voces del hexacordio, luego con la vocal A y finalmente con el texto del himno. Cerone además nos entrega información en relación a cómo cantar el repertorio, nombra y describe en detalle los tipos de voz según autores antiguos, tales como Marco Tulio y San Isidoro, entre otros, y también se centra en la descripción que hacen los más modernos acerca de cuáles son las mejores voces para cantar y sus características sonoras. Señala, por ejemplo, que entre las voces de cabeza y pecho, las de pecho son las mejores. Estas descripciones son muy detalladas y permiten al lector actual hacerse una idea de cuál sería el ideal sonoro de las voces para el canto llano, que luego se aplicará a la polifonía. En base a este material y las enseñanzas prácticas que vienen de la tradición oral, hemos basado la búsqueda del timbre del grupo vocal. Todas estas descripciones junto a los cuidados de la voz, las enfermedades más usuales y sus curas están al final del libro 2.
El hallazgo más significativo en relación al timbre del canto es el que señala que la voz de pecho es la más apta para cantar, y no se refiere solo a las voces graves, sino a los tiples y a los altos. Precisamente fue ese tipo de voz el que aplicamos en los repertorios. Escucharemos el canto Rorate Cheli de la tercera semana de Adviento en la versión de grupo femenino, según el Graduale Dominicale mexicano. De esta investigación podemos decir que efectivamente es posible tomar lección de Pedro Cherone a través de su escrito, gracias a que el autor fue un maestro por excelencia. Su texto da cuenta de la experiencia adquirida en el servicio que prestó a la Real Capilla Española de los reyes Felipe II y Felipe III. En este trabajo nos hemos hecho cargo de la teoría y la práctica. Desde ese lugar sintonizamos con Pedro Cherone, quien nos insta a no perder de vista ninguno de los dos ámbitos del conocimiento. ¿Habrá imaginado este autor bergamasco que, más de 400 años después de la publicación de su libro, sus palabras y enseñanzas continúan resonando allende los mares? Muchas gracias. Gracias a ti, Gina. Muy interesante la exposición y además también muy ajustada al tiempo. Se agradece. Después vendrán las preguntas. Muchas gracias. No sé cómo salir. ¿Todavía estoy compartiendo pantalla? Sí. Sí. No está correcto. No sé si lo pueden sacar ustedes porque se me desaparece. Gracias, muchas gracias. Y no, gracias a ti, Gina, súper bien. Bien, pasamos ahora a nuestra tercera comunicante de esta tarde, la profesora Doris Silva, del Instituto de Música de la Universidad Católica. Doris es intérprete musical, soprano, además, digamos, de investigadora, y además estoy viendo que es licenciada en Ciencias Biológicas también de la Universidad Católica. La exposición de Doris lleva por título Mujer, Música e Historia. Ah, de verdad, son dos, me está corrigiendo acá. Sí, también está, esta ponencia está a cargo de dos comunicantes, también está Malucha Subiabre, también del Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica, musicóloga de la universidad. Y esta ponencia entonces lleva por título Mujer, Música e Historia, desde la musicología feminista a la formación general. Bien, muchísimas gracias. Tienen sus 15 minutos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos quienes están viéndonos y escuchándonos ahora. Voy a compartir pantalla para comenzar nuestra presentación. Ya. A principios de 2020 y a partir de la gran marcha feminista de ese 8 de marzo, Doris y yo nos inscribimos en el curso de Introducción a las Teorías Feministas de la Universidad Abierta de la Universidad de Chile. En ese entonces trabajábamos ambas como coordinadoras del Instituto de Música, UC,
por lo que pasábamos mucho tiempo juntas y solíamos conversar acerca de nuestros intereses. Aunque nos conocíamos hace varios años, era la primera vez que trabajábamos juntas y muchas veces divagamos sobre cursos que nos gustaría crear, dictar o cursar. Así el entusiasmo que nos contagió ese curso nos motivó a buscar una manera en la que aplicar esos conocimientos y orientarlos a nuestros campos de estudios. Por mi parte, después de cerca de 7 años dictando clases en el IMUC, habiendo participado en actividades de acreditación y en las modificaciones curriculares de la carrera de musicología, por primera vez me cuestionaba la inexistencia de cursos que abordaran temáticas de género en la música, sobre todo considerando el impacto interno de las movilizaciones feministas de 2018. Así que a partir de allí nos pusimos manos a la obra. ¿Qué tan difícil podía ser? El propósito de esta presentación, entonces, es relatar la experiencia, los logros y los desafíos pendientes del curso Mujer, Música e Historia a 2 años de su creación. Nos interesa poner en valor el trabajo realizado y también mejorar y actualizar el curso a partir de las apreciaciones de nuestras y nuestros colegas. Así, exploramos aquí las conexiones entre investigación musical y docencia en el ámbito de la musicología feminista, lo que nos parece fundamental para continuar visibilizando la investigación y práctica musical de mujeres y también de disidencias para avanzar en la profundización y problematización de los contenidos desde el punto de vista de los estudios de género. De acuerdo con esto, el curso surgió para suplir la necesidad práctica del IMUC y nuestra de proveer un espacio para discutir, reflexionar y difundir la literatura y la actividad musical de mujeres y disidencias en la música académica. Para el año 2020 ya existía en la UC una oferta de cursos vinculados al feminismo, aunque no existía ninguna desde el IMUC. Al mismo tiempo, dado una actualización en el Plan de Formación General UC, el IMUC requería aumentar su oferta de cursos para estudiantes de otras carreras. De modo que, aunque el curso fue pensado para el área de profundización de música y considerando que todo estudiante de la UC debe cumplir con el plan de formación general, la propuesta de curso fue rápidamente aceptada por el comité curricular y la BRA, pero fue integrado a la oferta de cursos de formación general. El plan de formación general en el que se inserta este curso se relaciona estrechamente con el perfil de egreso de la universidad, en el que todo estudiante debe cumplir con 80 créditos de cursos de otras disciplinas. Y si bien originalmente este requería que el estudiantado realizara cualquier curso de otras carreras para dichos créditos, el plan vigente exige a las unidades académicas la creación de cursos especialmente diseñados para este fin. Esta fue la razón por la cual el comité curricular determinó que el curso se creara para la oferta de formación general del Instituto de Música. Aún así, debido a que no existen cursos en el IMUC que cubran estas temáticas, se ha permitido que el curso sea inscrito como curso de profundización para sus propios estudiantes. Bueno, inicialmente organizamos este curso en 3 unidades. Una dedicada al estudio de los movimientos feministas y la teoría, una segunda dedicada al feminismo y estudios de género en la música, y una dedicada a la revisión de casos y repertorio. Luego de la experiencia del primer semestre, reorganizamos los contenidos, considerando que otros cursos profundizaban en algunos de ellos para darle más espacio a las problemáticas estrictamente musicales. De esta forma mantuvimos las últimas 2 unidades, mientras que la primera, dedicada al feminismo, fue subsumida en las clases de la segunda unidad, dedicadas a los siglos XIX y XX, aunque mantuvimos algunos conceptos básicos relativos al feminismo al inicio del semestre. También durante los 2 años de pandemia tuvimos presencia numerosa de invitadas aprovechando el contexto de la virtualidad. Bueno, uno de los, digamos, el último invitado que tuvimos en una de nuestras clases, que fue al comienzo de este año, fue Boris Bustos, contratenor. Y bueno, la visita fue muy bien acogida por el estudiantado. La mayoría nunca había escuchado un contratenor en su vida. Ahora, retomando, digamos, lo que les planteaba Malucha, actualmente el curso está organizado de la siguiente manera.
Una primera unidad está dedicada a estudiar conceptos de feminismo y musicales, incluyendo una discusión sobre el sistema tonal, el paradigma de la música absoluta y el canon clásico romántico, para discutir las problematizaciones sobre dichos temas en el ámbito de la crítica feminista. Revisamos las ideologías que se encuentran tras el canon clásico romántico, de acuerdo a los planteamientos de Marcia Citron, el problema de la construcción de lo masculino y femenino en la ópera y la música instrumental, y las construcciones de lo femenino en la industria musical latina y anglosajona. Además, abordamos algunos ejemplos tomados del libro Queer in the Pitch, con el propósito de dar un espacio a las preguntas y problemas planteados por la musicología gay y lesbiana, e incluimos temáticas relevadas por la investigación sobre mujeres y música en Chile. La segunda unidad tiene como propósito examinar casos y repertorios en torno a la participación de las mujeres en la historia de la música. Dependiendo del periodo, concentramos la revisión en la educación femenina, el rol social de la música y la relación de las mujeres con esta actividad en diferentes clases sociales. Revisamos especialmente casos de compositoras, intérpretes y mecenas a partir de la relación entre las expectativas sociales e individuales. En relación con las metodologías de enseñanza, es importante señalar que, dado el tamaño del curso, 80 estudiantes por semestre, abordamos el trabajo en clase y las evaluaciones a partir de metodologías de aprendizaje colaborativo. Esto tiene el propósito de fomentar el pensamiento crítico, apuntando con ello al perfil de egreso UC. En este sentido, nuestras estrategias para el trabajo en clases fueron aprovechando el uso de la plataforma virtual del curso Canvas y Zoom. Al comienzo usamos clases lectivas tipo cátedra, análisis y discusión grupal de ejemplos auditivos, actividades grupales de discusión y análisis de documentos a partir de traducciones de documentos de la antología Women in Music, y con el apoyo de plataformas como Mentimeter, Jambar y otras. Además, tuvimos testimonio de invitadas, tanto mujeres como disidencias. En las versiones más recientes hemos mantenido las clases lectivas en conjunto con algunas actividades grupales, especialmente en la primera unidad, pero hemos tenido que prescindir de los testimonios de invitadas. En cuanto a las estrategias de evaluación, también apuntando al aprendizaje colaborativo, comenzamos utilizando pruebas en parejas, foros individuales e infografía. En la última versión, si bien mantuvimos las pruebas en parejas, eliminamos una buena parte de las actividades grupales de análisis de documento por la realización de debates, cuyo funcionamiento fue positivamente sorprendente. Sin embargo, tenemos pendiente examinar las estrategias evaluativas para próximas versiones, ya que, si bien los debates han tenido buenos resultados, el análisis de documentos y las discusiones en grupos también ofrecían resultados destacables en el formato online. Además, hemos intencionado el enfoque de género a través de estrategias como el uso del lenguaje inclusivo basado en la guía de lenguaje inclusivo de ONU Mujeres y declarando nuestra posición de género cuando hablamos de disidencias. Uno de los problemas que hemos enfrentado a propósito de la pertenencia del curso al plan de formación general de la UC es que debemos dedicar tiempo a revisar conceptos elementales, no solo sobre feminismo, sino sobre música, que no están contemplados en el programa, con el riesgo que esto tiene de desmotivar al estudiantado. Para evitar esto, nos hemos apoyado en la utilización de material audiovisual, de apoyo y bibliografía abocada a la explicación de los conceptos de mayor dificultad. Por otra parte, hemos intentado dar cabida en el diseño a la discusión más actual producida por la investigación musical. En este sentido, sigue siendo para nosotras conflictivo el uso de la periodificación tradicional derivada de las críticas que recibía por parte de la musicología feminista, al igual que el excesivo foco en compositores y obras del canon clásico romántico. Era importante para nosotras incorporar estas críticas en la estructuración del curso, por lo que hemos intentado revisar casos relevantes tanto de intérpretes, gestoras, mecenas y otras ocupaciones musicales, evitando así que el mayor peso recaiga en la figura de las compositoras. También hemos intentado darle peso al conocimiento de la educación femenina en los espacios de sociabilidad. Asimismo, hemos intentado equiparar los casos latinoamericanos con los europeos, con las dificultades después que esto implica, y también hemos incluido dentro del material audiovisual a muchísimos intérpretes nacionales interpretando tanto música europea como chilena y latinoamericana, con el fin de visibilizar su quehacer y calidad. Con respecto al problema de la periodificación,
Nuestra propia formación hace difícil desprendernos de la periodificación tradicional, pero sobre todo el asunto requiere el diseño de una periodificación alternativa fundamentada, que aunque nos parece fundamental, amerita reflexión y tiempo que del momento no nos ha sido posible abordar. En consideración a esto, mantuvimos la periodificación tradicional, siempre aclarando las razones de esta decisión y las consecuencias y restricciones de esta misma. Adicionalmente, la incorporación de debates en cada clase ha permitido al estudiantado reflexionar acerca de sus propias limitaciones y preconcepciones evolucionistas en torno a la historia y la posición social de las mujeres en el pasado. El curso se proyecta de buena manera tanto por las temáticas abordadas como por el interés manifestado por el estudiantado. Digamos, el curso ocupa sus vacantes en las primeras horas del primer periodo de inscripción de cursos. Además, la universidad ha reconocido a este curso y al equipo docente como un ejemplo de prácticas docentes universitarias con enfoque de género. Esto se ha manifestado en la inclusión de nuestro curso y nuestros testimonios en el Manual de Docencia Universitaria con Enfoque de Género, desarrollado por la Dirección de Equidad de Género y la Vicerrectoría Académica, y la participación que tuve en el Seminario de Docencia Universitaria con Enfoque de Género el pasado 8 y 9 de noviembre de este mismo mes. En cuanto a las actividades de creación, el año 2020 elaboramos el proyecto de concierto titulado Según las cualidades de su sexo para la temporada de conciertos 2021 del IMUC, inspiradas en la curatoría de conciertos planeadas por Marie, que incluía 2 ciclos de Lieder, uno de Fanny Hensel y otro de Johanna Kinkel, y también algunas piezas de Chopin y Johann Sebastian Bach. A esto se sumaban textos extraídos de documentos escritos por las mismas compositoras. El propósito de esta combinación de obras y documentos era mover al auditorio a imaginar la actividad de estas mujeres como compositoras e intérpretes y reflexionar acerca de sus vivencias y aspiraciones personales. Lamentablemente, no pudimos llevar a cabo el concierto ya que se canceló 2 días antes de su fecha por una nueva cuarentena y no fue considerada una reprogramación en otra fecha. Intentamos que fuese incluido en la temporada del 2022, pero la propuesta no fue acogida por la comisión de selección de este año. Hasta el momento no hemos tenido la posibilidad de reprogramarlo, aunque aún buscamos un espacio para concretarlo. En este sentido, el curso nos permitió crear un espacio interdisciplinario para hacer converger creación, interpretación e investigación de forma colaborativa. En este último tiempo, nuestras obligaciones no nos han dado tiempo para dar continuidad a nuestra creatividad, pero estamos seguras de que en el futuro lograremos llevarlo a cabo. Aún así, durante el mes de octubre de este año, realicé una charla titulada La ópera desde la crítica feminista de la música en la Universidad de Santiago, solicitada por la Asociación de Cantantes Líricos ACLIT, a la cual pertenezco. Y esto debido al conocimiento de la asociación de mi participación como parte del equipo docente de este curso. Uno de los ejes de las actividades que realizó la ACLIT durante el mes de octubre, que es el mes de la ópera, fue visibilizar este arte y situarlo en el contexto actual, considerando los prejuicios que esta suscita en las artes escénicas en torno a sus orígenes patriarcales. En este mismo mes también realicé un concierto que fue la reinauguración de la temporada de conciertos del Complejo Andrónico Luxic, luego de su cierre por el COVID, titulado Empoderadas Mujeres Plebeyas en la Ópera. Este programa incluyó una selección de arias de personajes secundarios de ópera de la tradición clásica romántica que muestra las reivindicaciones individuales de estos personajes en femeninos, que, digamos, a pesar de tratarse de roles delineados por compositores y libretistas varones. Este concierto contó además con relatos que vinculaban temáticas feministas actuales a lo expuesto por los personajes seleccionados. La experiencia de la creación y realización del curso Mujer, Música e Historia en estos 4 semestres sin duda ha sido positiva. Esto se puede visualizar en, por ejemplo, la convocatoria que ha presentado, la visibilidad que ha alcanzado el curso en el circuito intrauniversitario, la creación de un espacio en el IMUC de discusión de música desde una mirada con enfoque de género, el crecimiento académico del equipo docente, digamos de nosotras, considerando que el curso nos ha llevado a estudiar constantemente material nuevo sobre estas temáticas, considerando que no era nuestra área de especialidad. Esto nos ha ayudado a mantenernos actualizadas y al mismo tiempo vincularnos a este conocimiento y con otras áreas de nuestro quehacer profesional, ya sea la docencia, la interpretación o la investigación.
Además ha permitido incluir y comprar, digamos, conseguir más material sobre música con enfoque de género para la biblioteca de la universidad. Sin duda continuamos teniendo varios desafíos. Primero, dado el carácter optativo del curso, el estudiantado que inscribe este curso incluye principalmente a mujeres y disidencia. En este sentido, y si bien el número de varones que lo inscribe ha aumentado desde la primera versión, quisiéramos que se convirtiera en un curso obligatorio del currículum de música. Mientras, buscamos permanentemente formas de promover el curso en nuestro estudiantado, digamos del Instituto de Música. Asociado a esta misma idea, hemos observado que el estudiantado que llega al curso trae por lo general un discurso feminista estructurado, a veces esencialista, que defiende de manera muy apasionada, pero que en ocasiones les impide apreciar las complejidades de los problemas y de las experiencias de vida de los casos que estudiamos. Asimismo, sigue siendo relevante encontrar modos de reflejar el tiempo de las mujeres y una periodificación de la historia de la música occidental europea que nos permita un tratamiento afín a las perspectivas críticas en relación con las temporalidades. Con todo, para nosotras la creación y aprobación de este curso constituyó y lo sigue siendo un logro en sí mismo, tanto porque no existía un curso similar en el Instituto de Música, como porque nos ha permitido expandir nuestras experiencias y conocimientos, trabajar colaborativa e interdisciplinariamente y hacernos cargo y contribuir con nuestro trabajo, posicionándonos y movilizándonos también políticamente. Eso es. Muchas gracias. Bien, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Malucha, y muchas gracias, Dori. Y qué interesante también sumar, digamos, a las comunalidades que tiene esta mesa, el hecho de que tanto la exposición que acaban de terminar como la exposición de Gina se refieren a experiencias, ¿verdad? No solamente cuestiones teóricas, sino que cuestiones vividas. Muy, muy interesante, muchas gracias. Y llega así el turno de la última comunicante, Gabriela Ortiz, que entiendo que nos acompaña desde Alemania, ¿verdad? Así es. Bienvenida, muchas gracias, Gabriela. Gabriela es licenciada en Artes con mención en Teoría de la Música de la Universidad de Chile y actual profesora de la Escuela Superior de Música de Friburgo. Y ella va a compartir con nosotros la comunicación titulada Métodos antiguos para materias actuales, la solmización basada en el hexacors. Muchas gracias, Gabriela, tienes tus 15 minutos. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por estar acá, tanto de manera virtual como presencial. Y sí, como el nombre lo indica, les voy a hablar sobre la solmización basada en el hexacordo y cómo esta se puede ocupar en la sala de clases o en una situación de clases de música. Y todo esto parte desde una premisa muy sencilla. Digamos, un compositor de música barroca no aprendió a cantar con los métodos en los que nosotros aprendimos a cantar. Un compositor clásico no analizaba sus obras en función de los términos que nosotros los analizamos, porque esas son abstracciones muy posteriores. Entonces, si queremos, entonces podemos aprender mucho en el fondo de cómo aprendían los creadores en sus respectivas épocas. Y podemos sacar ideas muy interesantes para la formación actual. En el año 1028 manda Guido de Arezzo una de las cartas más importantes de la historia de la música. En ella le explica a su amigo, el monje Miguel, cómo funciona su sistema de enseñanza para cantores. Si con el sistema antiguo de enseñanza se necesitaban 10 años para formar un cantor, con el sistema de Guido este tiempo se reducía a 1 año. Este sistema era bastante simple, pero solamente lo podemos entender desde la perspectiva tonal de pseudo-odo, donde las alturas se representaban mediante letras. La primera letra es una gama griega, después sigue con alfabeto latino, primero mayúsculas, después minúsculas y después se duplican las minúsculas y así se representan las diferentes alturas. Una versión simplificada de este sistema es la que todavía se usa en países de habla sajona para denominar las alturas musicales. La representación escrita era muy compleja, entonces lo que hizo Guido fue idear un sistema basado en el hexacordo. Un hexacordo es una sucesión de 2 tonos separados por un semitono. Y para abarcar la totalidad del gamut, que era como se llamaba esta sucesión de alturas, el gamut donde estoy, eran necesarios 3 hexacordos, el hexacordo naturale, durum y mole.
dependiendo de si tenían una B cuadrada o una B natural. Que aquí lo vemos en notación moderna. Aquí está la B redonda, que sería nuestro si bemol, y la B cuadrada, que da lugar a nuestro B cuadro, que sería el si natural. Para recordar el cauce melódico del hexacordo, que independiente de las notas que lo formaban, siempre era el mismo, Guido le asignaba a cada grado una sílaba. Ut, re, mi, fa, sol y la. Que la idea la sacó de la famosa historia del himno Ut quaet laxis. El aprendiz sabía que siempre entre mi y fa había un semitono, y por lo tanto entonar melodías a partir de un texto no era complejo si se tenía el entrenamiento suficiente. Cuando un canto sobrepasaba el rango del hexacordo, era necesario mutarlo. Y con estas mutaciones se podía cantar todo el repertorio de la época, prácticamente. Esta idea resultó ser sumamente revolucionaria, pero hay que hacer notar que la solmización propuesta por Guido no tenía ningún afán teórico, ni regulativo, ni descriptivo, ni especulativo. La solmización era una herramienta pedagógica. Guido de Arezzo era un pedagogo, y no era más que un sistema mnemotécnico que facilitaba la enseñanza de cierto repertorio. La idea central de representar tensión melódica mediante sílabas ha sido reinterpretada a lo largo de los siglos. Aquí tenemos una lista de todos los sistemas basados en sílabas que se han desarrollado en Europa y empiezan en la Edad Media hasta el siglo XX. Si alguien conoce otro sistema basado en sílabas, por favor que me lo haga saber porque el tema me interesa mucho. Y todavía se emplea como método en muchos lugares y en muchas escuelas. En los países de habla sajona, la denominación de alturas, como decía, sigue siendo mediante las letras. Sin embargo, en los países de lenguas romances, el uso de las sílabas de solmización llegó a reemplazar el nombre de las alturas. Entonces, do ya no era simplemente la primera nota de un hexacordo, o ut. De do se empezó a llamar aproximadamente un siglo después. No está demasiado claro a partir de cuánto está atribuido a distintos autores, pero ese no es el tema. El caso es que el ut o el do ya no era simplemente la primera nota, sino que pasó a identificar la nota do, nuestra nota do, la nota C en los países de habla sajona. Las sílabas dejaron de simbolizar una función, eran simplemente las alturas. Y cantar las sílabas era bastante más sencillo, porque lo que se visualizaba en el pentagrama era lo mismo que se decía, y era siempre lo mismo. Y por lo mismo se hacía innecesario mutar de hexacordo. Lamentablemente, algunas sutilezas se perdieron en el camino, porque las sílabas ya no representaban la distancia real entre las notas. Para efectos de solfeo, esto es do re, y para efectos de solfeo, esto también es do re, pese a ser otro fenómeno. Entonces, esa es una sutileza que en el fondo se perdió. Pero ahora volviendo a la solmización por hexacordo. La pregunta es, ¿qué beneficios puede tener un sistema tan limitado a estas alturas del siglo XXI? Y precisamente esas limitaciones es la que nos hacen descubrir las ventajas que puede tener en el tiempo actual este sistema. La solmización basada en el hexacordo nos obliga a analizar exactamente en qué modo estamos. El contexto armónico implícito tiene que estar establecido y entendido desde antes, pues solo así se pueden cantar las alturas correctas. Cantar alturas sin contexto a modo de intervalos sueltos no funciona con la solmización. Las mutaciones de hexacordo pueden tener diversas interpretaciones, pero eso es algo que siempre hay que decidir de antemano. Tomemos, por ejemplo, esta melodía, la fuga in subdiapente, es una fuga a la quinta, y a través de estos símbolos sabemos que aquí empieza la fase canónica y que aquí terminamos. Y aquí lo vemos en notación moderna, que es un poquitito más amable. Esta melodía puede interpretarse con el hexacordo naturales, pero en el momento en que nosotros tenemos un si bemol ya estamos excedidos. Y ahí necesitamos mutar brevemente al hexacordo mole. Entonces así nos quedarían las sílabas de solmización. Exactamente cuándo volvemos al hexacordo natural puede debatirse, pero a más tardar al final tenemos que cantar mi fa, porque mi fa son las únicas sílabas que nos denominan un semitono.
Entonces podríamos cantar fa, mi, re, do, mi, fa, o podríamos cantar fa, la, so, fa, como está aquí. En principio es lo mismo, pero cambia dónde muto el hexacordo. Como norma general, uno quiera mutar lo menos posible, y también como norma general, si el hexacordo está sobrepasado en un semitono por encima del la, si le decimos fa a esa nota siempre vamos a estar bien, no nos vamos a equivocar. Se puede argumentar que esto es innecesario, si hemos solmizado absoluto toda nuestra vida, esto lo podemos cantar sin ningún problema. Pero en la fase canónica podemos observar ciertos beneficios, como podemos ver en la transcripción a dos voces. La segunda voz, en este caso, simplemente tiene que cantar lo mismo que cantó la primera voz en el hexacordo mole, una quinta más abajo. Y no hay más. Aquí lo podemos escuchar. Entonces, ahí queda mucho más claro que en el fondo estamos cantando lo mismo, solamente a partir de un intervalo diferente. La relación interválica de las sílabas es mucho más relevante que las alturas en sí. Y claro, este ejemplo es relativamente sencillo. Melodías más complejas requieren mutaciones más complejas y eso es algo que hay que practicar. Pero los usos más entretenidos de la solmización son los que no necesitan partituras en general, y esos son los que vamos a ver. La capacidad de improvisar sobre un cantus firmus, el cantare supralibrum, era una práctica muy apreciada entre los siglos XV y XVIII. Dada cualquier melodía, un buen cantante o un cantante bien formado podía identificar las sílabas y sabía que si las transportaba una sexta hacia abajo y otro cantante las transportaba una cuarta hacia abajo, iban a cantar algo bonito. Estaban seguros de eso. Y eso es lo que nosotros conocemos ahora como fa bourdon. Debido a sus normas claras, este tipo de improvisación puede incorporarse en clases de solfeo muy fácilmente. Y debido a que la sonoridad es muy característica, nos transportamos directamente al siglo XV de manera natural y práctica. Estamos cantando en el fondo, no estamos descifrando algo, sino que estamos practicando música más o menos como se practicaba también en esa época. Como herramienta pedagógica, ha habido experiencias de llegar al fa bourdon a través de un canon. Esta es una experiencia de una profesora acá en Friburgo, que aquí se ven las diferentes sílabas de solmización, diferentes posibilidades para mutar el hexacordo, y con las entradas canónicas formamos en algún momento un fa bourdon. Entonces nos transportamos de nuevo también a esa sonoridad. El fa bourdon también pone en evidencia ciertas situaciones musicales que pueden dar lugar a otro tipo de discusión. Si a este cantus firmus le agregamos simplemente el acompañamiento de una sexta y una cuarta y nos ponemos a cantarlo, vamos a llegar a una situación bastante problemática desde el punto de vista histórico. A ver si la escuchamos. ¿Qué es esta? Nos aparecen notas en el fondo que no están en el gamut y que no tenemos cómo justificarlas en el fondo en el sistema de la época. Y ahí es donde nos surge la pregunta, ok, entonces, ¿cómo funciona la cosa? Y claro, un fa bourdon nunca fue interpretado así de una, haciendo acordes en sexta, como los llamaríamos hoy día, sino que había momentos en los que se tenían que separar a la octava. Y eso era algo que los cantantes sabían y practicaban. Entonces podemos llegar a esa reflexión teórica a partir de este ejercicio. Otro recurso pedagógico muy interesante que permite la solmización basada en hexacordo es la improvisación de canons. Existen muchos tipos y todos tienen reglas diferentes, pero en principio nosotros definimos un intervalo del canon. Si trabajamos con grupos mixtos, siempre es una buena idea el canon a la octava. Y de acuerdo a eso, hay una serie de intervalos melódicos que pueden cantarse. En el caso del canon a la octava superior, los intervalos permitidos son la tercera, la cuarta, la sexta y la octava ascendente, las terceras, quintas y octavas descendentes. Quien cante primero tiene que improvisar una melodía siguiendo estas normas. Y quienes sigan simplemente van a repetir lo que escuchan. Si se improvisa esta melodía,
Aquí está con la interpretación de la mutación de hexacordo. Sí, no es algo demasiado espectacular, pero se puede hacer sin necesidad del texto si lo hacemos a dos voces. Y si quien cante primero se siente confiado, puede rellenar el espacio interválico que se forma entre las notas a modo de adornos. Y en ese caso, este sería una propuesta. Por ejemplo, a partir de la misma melodía, simplemente se rellenó, se pusieron algunos ritmos y el resultado sería este. Y esto suena ya bastante más interesante. Y como estamos cantando con hexacordos, no hay armonía cadencial. No tenemos constantemente cadencia y después nos vamos a la dominante, por así decirlo, porque el hexacordo no funciona de esa manera. Por supuesto que hay más tipos de canon. Yo conozco improvisaciones hasta a 4 voces, de improvisada simplemente con un cantante que canta primero y después otra gente que le sigue. Y todos se pueden cantar usando el hexacordo. Por supuesto que el uso del hexacordo no puede reemplazar a otros métodos de enseñanza de solfeo, sobre todo en países de lenguas romances, porque para nosotros estamos muy fijados en que esta es la nota y este es el ud, por así decirlo, entonces eso es un poco complicado, pero como herramienta funciona de todas maneras. Pero además no lo puede reemplazar completamente porque no es apropiado para todo el repertorio, es apropiado para el repertorio de aquella época. Pero como herramienta nos sirve para combinar de manera práctica lo que es conocimiento teórico en el fondo. Y este campo es relativamente nuevo, este de cuestionarse, ok, ¿cómo aprendían los compositores y cómo podemos aprender nosotros de eso? Es relativamente nueva y hay mucho espacio para la investigación, la creación y también descubrir nuevas cosas. Pero la idea, lo que debe ser nuestro foco, es que las materias teóricas deben estar en relación con la práctica real e histórica y para evidenciar de mejor manera aquellos repertorios que no nos son familiares. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Gabriela. También muy ajustada a tiempo la exposición. Y bien, así estamos concluyendo con todas las comunicaciones, así que invito a todas las asistentes y los asistentes a conversar, a dialogar, a hacer las preguntas, tanto a los que nos acompañan de manera telemática como a los que tenemos aquí en la sala. Así que con toda personalidad, con toda alegría, vamos conversando. Invito al diálogo. A ver, voy a romper el hielo, voy a hacer una pregunta a Gina. Me llamó mucho la atención, Gina. Yo no lo conocía, te hablo desde la ignorancia absoluta y tú me aclararás, pero el primer ejemplo que tú compartiste con nosotros era una monodia, y esa monodia, entendí bien, era de Tomás Luis de Victoria. Sí, lo que pasa es que los himnos que tiene Tomás Luis de Victoria, en ese caso eran 5 estrofas y él va alternando monodia y polifonía. Entonces, la que escuchamos era la primera estrofa, que es una monodia, y luego eso se convierte en cantus firmus, podríamos decir, y hace la polifonía en la segunda estrofa. Nosotros hicimos completo, solo que no lo pude mostrar por razones de tiempo, pero y luego la tercera estrofa vuelve a la monodia y así.
la polifonía que hicimos de Navidad, el himno de Navidad tenía 7 estrofas y también iba alternando monodia y polifonía. Gracias, Gina. Oye, y aprovecho de seguir conversando, digamos, esta alternancia entre monodia y polifonía es una característica, digamos, de la música post-concilio de Trento, o antes del concilio de Trento, también nosotros podemos encontrar esta dualidad monodia-polifonía. Mira, yo lo vi también en Palestrina, que es justo el compositor después del Concilio de Trento. Tomás Luis de Victoria fue el heredero de Palestrina. De acuerdo. Y yo no te sabría decir con datos duros exactos, pero evidentemente contribuye a la claridad del texto, que era una de los requerimientos, ¿no? Después del Concilio de Trento, donde se simplificaron algunas cosas para la mejor comprensión de los textos. Yo estoy pensando exactamente en ese sentido. O sea, mi pregunta es si es que esta práctica como de volver a la monodia, aunque no separándose por completo, no negando la polifonía, sino que intercalando secciones monódicas con otras polifónicas, haya sido una conducta, digamos, generalizada o estándar o sistematizada después del concilio. Me llama mucho la atención. Parece que alguien entrando. Alguien se metió. Sí. ¿Tenemos un problema de audio? A ver, Gina. Sí, parece que ahí estamos bien. Ya. Sí, de hecho, el libro que mostré, Graduales Dominicales, de donde sacamos los gregorianos, ya tiene algunas diferencias respecto al Graduale Triplex, que es el de la tradición medieval, que tiene muchos más adornos, y el Graduale Dominicales mexicano, que asumió muy tempranamente, después del concilio, los cambios sugeridos allí. Y entonces como que toda tendía a ser un poquito más simple los cantos, y se dejaron, y a unificar también, porque se dejaron solamente algunas manifestaciones previas, las que tenían más de 200 años se dejaron intactas, como los cantos toledanos, el ambrosiano. Y eso los asume Cherón en su tratado también, pone los cantos toledanos allí. De acuerdo, muchas gracias, Gina. Tenemos acá en el chat una pregunta de Gabriela para Doris y Malucha. Ya la voy a leer en voz alta para los participantes aquí en sala. Dicen, ustedes tematizaron que se quiere hacer partícipes a más hombres. ¿A qué le atribuyen esta falta de interés más allá del machismo institucional? ¿Ha habido iniciativas para invitar especialmente a hombres? ¿Respondes tú o respondo yo? Podemos hacer un mix. Mira, en general esta es una problemática que se da en todos los cursos que tienen, digamos, dentro de su programa como intencionado al enfoque de género. Yo no diría que está como que la falta de interés tiene que ver como desde la institución, porque en el fondo se presenta como una oferta de cursos dentro de los cuales el estudiantado determina qué es lo que elige o qué es lo que alcanza a tomar en relación eh, a las vacantes disponibles. Ahí incluso yo podría especular, se sabe que las mujeres tienen mejor rendimiento académico y probablemente son las que llenan primero el curso. Pero yo creo que ahí lo que falta más bien sí son iniciativas institucionales. O sea, yo creo que fue, por ejemplo, una gran pérdida la oportunidad de determinar que el nuevo plan de formación general, que digamos en la Universidad Católica incluye un curso teológico, un curso antropológico, ahora hay un curso que tiene que ser del área de sustentabilidad. A mí me parece que se perdió la oportunidad de incluir como un curso obligatorio, aunque tenga dentro de, digamos, la posibilidad de elegir, que haya sido
direccionada esta necesidad del enfoque de género. No sé si respondo tu pregunta. Ahora, Sí. iniciativas en particular, yo creo que nosotros tratamos ahí como un poco hablar con los ayudantes, oye, dile a tus compañeros que vayan, pero ninguna iniciativa así como muy pensada En el en fondo realidad. encuentro muy triste que no se den por aludidos. Ay, Gabriela, te cerraste el Te micrófono, muteaste. no te El escuchamos. micrófono, lo siento. Me da mucha lata en el fondo que no se den por aludidos, que creen que no es con Sí, ellos. Entonces, en realidad es una oportunidad claro. perdida. Hay Sí, obligatoriedad. es cierto lo que dice Dora. De todas maneras, el formato, digamos, el cómo funciona la inscripción de cursos, como decía Dori, le da mucha importancia como al ranking académico, y eso de alguna forma modela la manera en que se ocupan las vacantes. Pero también es cierto que un poco con el nuevo plan de formación general, la universidad y creo que la PRA ha hecho como campañas para que se publique información sobre los cursos. O sea, nosotros nos hicieron grabar un video, por ejemplo, el semestre pasado, como para fomentar la inscripción, para que el curso se conociera entre todo el estudiantado. Ahora, igual es importante, creo, señalar que al final es un problema que ha sido señalado en general en la literatura, está súper reconocido que las problemáticas de mujeres son de interés de las mujeres, entonces se reitera y se repite ese problema, y eso se ve en el hecho de que sean siempre poquitos varones los que inscriben el curso. Entonces hay un problema como transversal y mucho más profundo, que a la larga nuestro curso también, junto con otros cursos dedicados, o sea, que toman este punto de partida, apuntan un poco también a problematizar y a solucionar a muy largo plazo, por supuesto. Pero es como algo que es un permanente, ¿no? Y es mucho más profundo que creo yo que el machismo institucional, es parte como de nuestra cultura, básicamente. Gracias, Malucha. Le dejamos la palabra a Gina, que está levantando la manito. Sí, yo quería aportar con que el curso que hacen Malucha y Doris, yo creo que en esta como primera etapa está cumpliendo un rol muy importante, que es que las mujeres también tomemos conocimiento de lo que ha pasado con nuestras predecesoras. Porque nosotras mismas no sabemos qué ha pasado antes, las compositoras, etcétera. O sea, también nosotras somos muy ignorantes de nuestra propia historia en este sentido. Entonces yo creo que la primera etapa está siendo cumplida de información a las mujeres. Y estos cursos normalmente también son, yo creo que poco a poco se van a ir pasando, como digamos, el dato del curso, y esa quizás va a ser el aviso más fuerte cuando te recomiendan, no sé, un estudiante les recomienda a otro estudiante un curso, pero yo creo que la primera etapa y el primer objetivo de que nosotras mismas sepamos qué ha ocurrido antes se está cumpliendo súper bien, y yo de verdad las felicito por este curso y todo el trabajo que han hecho al respecto. Malucha está levantando la mano. Solo como comentario, institucionalmente tampoco está resuelto, o sea, era algo que se discutía mucho en este seminario que se hizo, no solo desde el punto de vista de la formación directa del estudiantado, sino desde el docente mismo. O sea, por ejemplo, hay personas que no están de acuerdo, no sé, en que se les obligue, entre comillas, a los profesores a estar tomando cursos en relación a prácticas con enfoque de género. Digamos, a otras personas nos parece que como, bueno, se nos obliga a publicar, se nos obliga a tantas cosas que como que una más, pero digamos no está resuelto. Sí hay como una conciencia de qué es lo que está pasando, digamos, en todos estos cursos, pero no se ha determinado Claro. una solución. Muchas gracias. Yo quería como responderle un poco a Gina, o sea, no responder en realidad, sino que acoplarme a lo que comentaba Gina
lo importante que es como reconocer o crear una tradición de mujeres. Creo que ha sido una de las cosas. Yo me acuerdo, nosotros invitamos, dentro de las invitadas que tuvimos los primeros semestres, estuvieron Gina y Florencia. Me acuerdo que conversábamos esa vez precisamente como de lo novedoso un poco de crear y programar una clase, particularmente considerando, qué sé yo, creadoras, mecenas, intérpretes, porque es precisamente lo que nos ayuda y es la actividad que nosotras hacemos constantemente, como de reconocer la labor de mujeres y al mismo tiempo ir construyendo una tradición que permita a las estudiantes que recién están entrando a la universidad reconocerse en ella. Y por lo tanto también un poco fortalecer sus intereses y es un poco también está relacionado con la autoconfianza, finalmente. Pero lo que todavía para mí es como un dolor, podría decirlo, como una tristeza, es que no se haya podido incorporar el curso como curso de profundización para música. Porque para nosotras consideramos ahora que es tan importante, pero todavía está en esta fórmula de la formación general, que ha sido súper, súper interesante, nos ha permitido hacer conexiones, digamos, con otras disciplinas a partir de los aprendizajes de los mismas estudiantes, pero no tanto así como hubiéramos querido con las estudiantes de música, que es como quizás el desafío más importante que nos queda a nosotras y al Instituto de Música en general, no solamente a nosotras. Muchas gracias, Malucha. Tenemos una pregunta aquí en sala. Sí, vamos a invitar acá Hola. al preguntón. Soy el preguntón. Oye, yo les quería preguntar a raíz también de la experiencia donde yo trabajo, que parte del debate que había era, y sigue siendo aún, si es crear cursos con enfoque feminista o hacer el esfuerzo por transversalizar el enfoque feminista en los contenidos que ya existen. La dificultad que tiene eso es que está la barrera de los profes y las profesoras, que a veces somos más resistentes a incorporar eso. Pero me gustaría preguntarles si es que ese debate también lo han tenido o no. ¿Cuál es? Porque que las mujeres reconozcan su trayectoria, claro, mejora su posición como estudiantes dentro del intercambio en ese espacio estudiantil. Se pueden sentir más poseedoras de una tradición que haya estado ocultada y guardada, etcétera. Pero si se han tenido ese debate, si crear cursos o transversalizar. Y lo otro es que la experiencia que hemos tenido nosotros es que en el ciclo inicial hay un curso de género que ha tomado una derivada como hacia ciudadanía universitaria, donde el componente de género es importante en un contexto como de democratización. Eso ha funcionado, yo no sé, ha tenido cierta rentabilidad quizás en el espacio de la convivencia entre los y las estudiantes, pero no sé si en el quehacer disciplinar, digamos. Entonces, por eso me gustaría como... yo trabajo en la Universidad Austral, en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y yo estudio en la Universidad Austral. Mira. Sí, en Valdivia. Yo creo que es el gran desafío, como hacer eso parte de la discusión. Yo creo que nosotras nos dimos cuenta, Gina también a lo mejor puede decir algo, porque ya estaba en el comité curricular que aprobó este curso. Nos dimos cuenta, digamos, que la recepción que tuvo el curso inicialmente fue súper buena, porque entregamos la propuesta y se aprobó enseguida. Fue así como de mayo a agosto ya estaba listo para dictarse el semestre siguiente. Entonces fue sumamente rápido y eso nos hizo a nosotras pensar un poco en lo políticamente importante que era para el Instituto de Música, pero creo que a pesar de eso, o sea, yo creo que en ese momento se tomó esto como algo que hacía falta en el Instituto de Música, pero mi impresión es que quedó ahí. O sea, no es como que más, o sea, yo me imagino que hoy día cada vez más profesoras nos hacemos cargo y nos interesamos por esto. Aunque sea desde el punto de vista de equiparar, por ejemplo, las bibliografías de los cursos para que tengan una cierta
paridad entre autores y autoras. Pero no creo, y bueno, estoy elucubrando, pero no creo que haya una preocupación más profunda de parte de los profesores y profesoras por incorporar estas temáticas, digamos, dentro de los cursos, que evidentemente creo que ahí para allá hay que apuntar, en mi opinión, por lo menos. Pero estamos lejos todavía de eso. Yo creo que siempre se da esto, pero desde el punto de vista de la iniciativa personal. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso particular, y creo que también es el caso de Doris, la experiencia que hemos tomado, que hemos logrado como reunir el material también, en este curso nos ha servido también para profundizar y expandir las temáticas, por ejemplo, en otros cursos y hacer eco precisamente de las problemáticas de género, visibilizar intérpretes, visibilizar también compositoras en cursos que tienen otros intereses, que tratan otros problemas. Pero sigo pensando que tiene más que ver con la iniciativa individual, que realmente todavía no hemos llegado al punto de pensarlo como institucionalmente, al menos dentro del marco del Instituto de Música. No sé, esa es mi idea. No sé, Doris, si tú tienes como una idea distinta, o Gina tal vez, o el resto de las participantes de acá. Acércate mejor. Tenemos acá la introducción de Carla. Me quedé pensando en esto que estaban hablando y entre medio recordé lo que decía una musicóloga feminista, Laura Viñuela, que trabaja además de la musicología desde la música, como la coeducación, particularmente en etapas escolares. Y ella hablaba, me hizo sonido por la pregunta inicial que llevó todo este tema, de que, bueno, primero el feminismo todavía está visto como algo que es solo de las mujeres, que ya es un problema cultural. O sea, el feminismo habla de cómo nos relacionamos en base a nuestras construcciones o cómo nos definen nuestros sexos biológicos, pero dentro de un contexto social. Es decir, no tiene que ver solo con mujeres, pero todavía se concibe así. Por lo tanto, esta musicóloga hablaba de que para llegar como a estas personas o a estos chicos que de repente, o hombres, estudiantes que se sienten atacados cuando uno habla o usa el concepto de machismo, como atacar como al problema directo, que es el sistema patriarcal, donde se construyen estas conductas machistas finalmente, como para poder hacer esta idea de que no es un problema solo de acciones particulares de hombres, y que es una forma como nos relacionamos en general socialmente. Eso. Me quedo dando vuelta con la pregunta. Gracias, Carla. Bien, no sé si hay más preguntas, comentarios, más aspectos que se quieran Hola, conversar. perdón, yo me caí, pero ¿Sí? solo iba a comentar que gracias a Gina, comentábamos con Malucha, pudimos entender la charla de Gabriela. Así que gracias, Gina. Es que la manera de leer solmizando es increíble, la verdad. Fue un invento maravilloso que estuvo en el aprendizaje musical por siglos. O sea, si uno piensa eso, hay todavía partituras, no sé, siglo XVIII, que tienen escritos, ut, re, qué sé yo, tienen escritas las voces, digamos, las notas solmizadas, y entonces fue un sistema muy potente y que, como decía Gabriela, a la lectura le da otra dimensión, que es algo que yo creo que en las clases de lectura musical se debería enfatizar más, que es cuando uno lee música debería estar leyendo dentro de un contexto y haciendo todas las relaciones de esas notas en ese contexto, y no leyendo notas aisladas, porque con ello se pierde el fraseo, se pierde la dirección, se pierde cómo afino incluso cada nota. Entonces, la lectura solmizada, ya sea con el hexacordio o después como Kodály, Zoltán Kodály lo planteó en Hungría con los 7 sonidos, pero igual mutando, es una manera de lectura, yo diría, mucho más completa, y que al lector o la lectora obliga
a estar pensando en los aspectos armónicos, en los aspectos contrapuntísticos, en las relaciones, en los esquemas, etcétera, en todo lo que está allí funcionando en paralelo y no solo en una nota. Así que agradezco a Gabriela su intervención. Y es tremenda, no, y yo te agradezco a ti porque me parece maravilloso en realidad que en Chile también estemos haciendo esto, porque en el fondo la solmización no solamente era un sistema pedagógico, ya apréndete las notas, sino que como se extendió por tanto tiempo, dio lugar a una serie de prácticas musicales, y uno si se pone a analizar ciertas cosas, sobre todo obras canónicas, tienen el hexacordo ahí implícito, aunque no las pensemos de esa manera. Entonces, influyó no solamente maneras de aprender, sino que también maneras de hacer música. Y bueno, acá en Freiburg nosotros ocupamos no Kodai, sino que Jundoegar, que es de donde Kodai después sacó la idea y después se la llevó, o alguien se la llevó antes, no me acuerdo bien. El caso es que nosotros trabajamos con do siempre como la tónica. Y yo soy una enamorada del sistema, me encanta, porque en el fondo siempre estamos pensando en tonalidades y no estamos pensando en el intervalo suelto. Claro. Entonces, yo creo que el hexacordo es un buen compromiso si es que vamos a, es una buena mezcla, si es que vamos a denominar la nota do como do, y después, en el fondo no nos es tan fácil transportar cosas, no es tan fácil decirle do a un sol, por así decirlo, no es tan fácil decirle do a un fa, hay que acostumbrarse, pero ahí el hexacordo puede servir como un espacio intermedio para unir las dos cosas. Sí. Gracias, Gabriela. Ahí hay un comentario de Cristian Guerra. Quizás le ofrecemos la palabra a Cristian. Quizás quiere hacerlo ahí en voz alta. Bueno, ya que me dieron la palabra, solamente quiero felicitar a todas por sus ponencias. El comentario que puse ahí en el chat es que me estaba acordando que el título es el larguísimo título que hay en el manuscrito de la portada del Clavecín Bien Temperado de Bach. Está la huella de la solmización. Porque bueno, ahora no recuerdo, tendría que ver ahora todo lo digo, pero habla del ut re mi y del re mi fa. O sea, refiriéndose en el fondo al modo mayor y al modo menor. Pero esa es una manera también donde podemos ver la que todavía en esa época la solmización tenía una impronta fuerte en la formación de los músicos de la época. Y ahora incluso me estaba acordando de que, a propósito de lo que estaba diciendo Gabriela, que el tema de la fuga número 1 del Clavecín Bien Temperado, si se acuerdan de ese tema, es hexacordio. Es prácticamente hexacordio puro. Sí. Entonces, de hecho, perdón. Sí. No, habla Gina, si tú eres la protagonista, ¿no? Yo. No, es que Bach decía, mi fa es toda la música, pero con eso estaba diciendo, el semitono es toda la música, porque tú pones un semitono en algún lugar de la música y te la cambia de dirección. O sea, todas las modulaciones es donde había, antes una nota era fa y se convierte en mi, se convierte sensible de alguien. Y con eso va modulando la música. En ese sentido, mi fa es toda la música. O sea, cuando hay un semitono, la música cambia de dirección y se va a distintos lugares. Entonces, Bach manejaba absolutamente la solmización. Exactamente. Bueno, ese era el comentario que yo quería hacer. Bueno, y lo Gracias. otro, respecto, ya que se está hablando también del tema del enfoque de género, etcétera, ahí necesariamente tiene que haber un cruce de iniciativas, tanto a nivel institucional como también a nivel personal. O sea, ahí tiene que haber una concurrencia y una convergencia de intereses y de hacer cambios al respecto. Eh, yo hace un par de años que estoy nuevamente haciendo curso de historia de la música en la carrera de interpretación musical en el primer año, y lo que yo estoy haciendo, bueno, ese es un curso que por programa es como la historia de la música clásica, o sea, del barroco, el clasicismo, romanticismo, siglo XX, siglo XXI, pero yo intencionadamente he buscado información e incorporo la figura de las compositoras de distintas épocas, y yo las presento junto con los compositores varones y acercándonos al siglo XX también a las disidencias, de las cuales hay información y de los cuales hay muchos que no se sabía que eran disidencias. Bueno, ahora se sabe y ahora se declara, y eso también lo hago. Pero eso también, como lo digo, tienen que ser ambos tipos de perspectivas para hacer ese cambio. Y me quedo callado y nuevamente felicitaciones a todas por sus presentaciones.
Gracias, Cristian. Le damos la palabra a Malucha, que tiene otra pregunta para Gina. Sí, voy a aprovechar de preguntar porque tenía pregunta para Gina y para Amanda y Carla. No sé si tenemos tiempo, pero no importa, lo voy a lanzar. No, para Gina eras, porque tú mencionaste que dentro de las voces que menciona Cherone que eran mejores, si recuerdo bien, era la voz de pecho, ¿cierto? Y ustedes trabajaron en un conjunto solo de mujeres. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo lograron manejar? Porque la mayoría son cantantes también profesionales, pues entonces, ¿cómo lograron manejar esa parte como de la voz de pecho? Y para Amanda y Carla, perdona Gina, para hacerlo al tiro, para Amanda y Carla me gustaría preguntarles si ellas han podido establecer conexiones entre estos proyectos, un poco estas ideas de estas dos educadoras en relación con la interpretación musical, si han podido como profundizar en la influencia, digamos, de ellas como profesoras en intérprete y trabajado esas ideas. Eso. En el caso del canto tuvimos la excelente ayuda de Francisco Mañalich, como salía en los créditos al final. Él es cantante, él es violista de gamba, está en Francia en este momento y él ha trabajado mucho con el canto de la monodia de la tradición medieval. Entonces él lo que propuso fue enseñarle a las chiquillas la tradición medieval y eso ir como aplicarlo a la notación de los nuevos escritos. Y entonces él ayudó a las cantantes a buscar esa voz de pecho. Él pudo venir, hicimos unas sesiones por Zoom y otras por presenciales, pero quien mejor puede dar cuenta de ello es Doris, porque ella fue una de las flamantes integrantes de este grupo vocal, entonces ella vivió en carne propia esa transformación Con y este debo decir que las traumático. cantantes tenían la mejor de las disposiciones para ponerse en el fondo en las manos de a ver cómo lo hacemos para seguir las instrucciones y también sentirse bien cantando, obviamente. Así que mejor lo dice Doris. Sí, o sea, yo creo que nosotros fuimos revisando mucho cuál era la sonoridad que se debía, digamos, en relación a la descripción, porque el tratado es súper descriptivo. Em, y ahí fue algo que nos cuestionamos mucho, lo conversamos harto entre todas, porque los varones cambian a voz de cabeza en el registro agudo y nosotras lo cambiamos, tenemos pasaje en el registro grave. Entonces, un poco también tomando esta idea de la música popular que se sube con voz de pecho, entonces, ¿qué podía hacer yo para lograr esa sonoridad? Por ejemplo, hay secciones que el canto era mucho más horizontal, ¿sí? Entonces fuimos tomando eso, ¿qué sonoridad quiero? ¿Qué es lo que tengo que hacer como fisiológicamente para lograr esa sonoridad? Y por otra parte, claro, hay secciones que igual era inevitablemente pues, vamos, no sé, a usar voz de cabeza, em, pero cómo podíamos darle la calidad de la voz de pecho, por ejemplo, no achicar tanto al sonido, ir con una emisión mucho más, una articulación más franca, por así decirlo. Pero fue harta prueba y error también, pues, o sea, de repente era, yo creo que así, no, así no suena. Fue muy interesante, en todo caso, Yo creo de que ir, fue de una ir probando. mezcla entre lo teórico y lo práctico, que esa era la idea, en el fondo, de la investigación. Tenemos lo teórico, pongamos en la práctica y vamos a... Hay un momento en que el instrumento, en este caso la voz, te dice sí, por aquí va. Un poco fue eso. Bien, quedamos con ahora con la respuesta de Carla y Amanda. Tiene Amanda aquí en representación. Sí. Bueno, con respecto como a la huella de Elisa Gallán y Elena Weiss como profesoras de interpretación, por el lado de Elena Weiss, ella fue destacada como profesora de interpretación, tuvo de alumnos a destacados intérpretes como Edith Fischer, Lionel Party,
En cambio, por el lado de Elisa Gallán, había como una noción menoscabada de ella como profesora de interpretación en piano, y presumiblemente eso es en razón de su apertura hacia la música popular. A pesar de esta noción que existía desde la universidad, porque era una noción que existía desde la universidad, ella como supo conducir la carrera, por ejemplo, de Valentín Trujillo, él la destaca a ella como su profesora de piano, él la destaca a ella como una de las personas que le abrió camino en ciertos espacios, como por ejemplo llevarlo a las radios, que en ese momento era súper importante como en la difusión musical en Chile, la radio. Pero dentro del ámbito de la música docta no era tan bien considerada. Y ella también fue profesora de piano de Margot Loyola. Eso. Margot Loyola tocaba excelentemente bien el piano. No la escuché. Bien, estimadas y estimados, parece que ya estamos llegando al final de esta mesa. Agradezco profundamente en nombre del Departamento de Música de la Universidad y de la Facultad de Humanidades en su conjunto vuestra excelente participación. Esperamos que esta mesa y la conversación haya sido también de vuestro agrado, que se hayan sentido cómodas, bienvenidas. Y bueno, felicitarlas a cada una y felicitar también esta instancia, ¿ya? Así que muchísimas gracias y nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. Te dejo aquí la palabra al organizador. Sí, solamente recordar que tenemos más tarde la plenaria, a las 5:30. Por favor, si es que todos quienes puedan estar, sería interesante, a las 5:30 con el mismo enlace. Bien, muchas gracias. Hasta pronto. Chao. Gracias, Gabriel. Chao. Chao.